Con toda la experiencia que vos tenés en el teatro musical, ¿cuál es la clave para crear un musical? Para mí la clave para hacer un musical es, Bienvenidos a una nueva entrevista de Teatro Musical. Hoy nos acompaña Pablo Flores Torres para hablar de cómo crear un musical. Pablo tiene una extensa trayectoria de teatro musical. Ya te voy a pedir que vuelvas para hablar sobre vos, porque hoy vinimos a hablar de cómo crear un musical. Así que lo primero que quiero saber, Pablo, es ¿qué es un musical? bueno, mira, puntualmente uno puede ponerse, bueno, el musical es tal o cual cosa. Lo primero, o sea, sin generar así una sentencia, decir esto es así y así, pero realmente lo es que el musical es una obra de teatro, ¿ok? No es un concierto de música, no es un ballet de danza, es una obra de teatro, donde se tiene que contar una historia, donde se tiene que contar un cuento, ¿ok? Y esa obra de teatro, puntualmente, y lo que hace que se diferencie de otros géneros teatrales, es que esa historia se cuenta con canciones, o sea, se utilizan las canciones para poder hacer que la narrativa avance, ¿ok? Si vos tenés una obra de teatro donde tenés distintos personajes, puede ser un monólogo, las situaciones en las que vos estés, y de repente la narrativa, o sea, el argumento va avanzando conforme van pasando canciones o se utilizan momentos musicales para que se pueda transmitir lo que está tratando de decir el personaje o para que puedas empatizar rápido con la situación que está viviendo tal o cual, no sé, rol que esté arriba del escenario. Bueno, ahí ya tenés la pauta de que eso es una obra de teatro musical, ¿no? Que obviamente toma elementos de sus padres, que son lo que sería de donde se generó, valga la redundancia, el género, que serían la ópera y el music hall, el vodevil, etcétera, etcétera. Entonces, si me preguntas, ¿qué es un musical? ¿Qué es una obra de teatro musical? ¿Qué es una obra de cine musical o una historia de cine musical? Es eso. Es, por sobre todo, una historia contada, en el caso del teatro, una obra de teatro, que se rige de las canciones para poder hacer avanzar la trama. Totalmente. Y que va tomando todo esto para tener su propio código, que es el que hoy más o menos manejamos y se diferencia de sus padres. Ahora, vos has escrito un montón de obras de teatro musical. ¿Por qué escribir una obra de teatro musical? Yo tengo un conocido que siempre respondía a eso, ¿y por qué no? Siempre decía, ¿y por qué no? No, pero tenemos que crear un musical, entonces tenemos que encontrar la razón para ¿Por qué lo crearlo. hace musical? Porque ¿A vos te pasa decir quiero contar esta historia? O... yo, yo creo que el teatro musical tiene algo, con perdón y con mucho amor, pero bueno, tengo que defender mi género, mi nicho, lo que yo amo hacer. El teatro musical tiene algo que difícil lo vas a ver en otros géneros artísticos. Y es como la hinchada que tiene, el fanatismo que genera, la veneración que puede tener el público hacia un artista, un creativo, una obra, una canción. Eso genera el teatro musical, que se ve, obviamente, otros géneros u otros movimientos artísticos tienen sus respectivos seguidores, pero son más de culto esos seguidores. En cambio, el seguidor del teatro musical es fanático y yo me considero uno, ¿no? Yo me dediqué al teatro musical porque soy fanático del teatro musical, porque soy un loco de los grandes directores, de los grandes dramaturgos, de las directoras monstruosas que tiene el género. Sin ir más lejos, vos estás en mi estudio si ves el fondo de pantalla de mi computadora, tengo a Alan Menken, que es mi compositor favorito de fondo, pero yo lo veo y es una inspiración, ¿me entendés? Entonces yo sé que en el que busca en el teatro musical se genera esto que yo le llamo fanatismo, que puede ser, me gusta más la movida de hinchada, porque no sé si me estoy extendiendo mucho en esto, pero por sobre todo acá en Argentina se genera un vínculo súper lindo entre los hacedores del género y los que consumen el género, ¿no? O sea, como que obviamente uno va al teatro y estás sentado en la butaca y ves a la persona que está contándote esa historia, pero después se puede generar un vínculo afectivo por detrás, ¿me entendés? Una amistad, viniste otra vez, che, vamos a comer, te cuento, vos sabés que en la gira me pasó esto. Eso se da muchísimo y se dio muchísimo, más en Argentina que en otros lados,
Entonces, por eso, puntualmente yo te digo, eso tiene un musical que no tiene, quizás, de esa manera, otros Sí, géneros. tiene esa pasión que también creó Gea. O sea, Gea crece porque hay un montón de gente en la que me incluyo que hagamos el musical, ¿no? Y también yo doy fe que vos sabés muchísimo de teatro musical. Hemos hablado de musicales rarísimos, que creo que somos de los pocos que conocen, porque realmente nada, tenemos un conocimiento gigante. Y ahí te quiero proponer un poco jugando a esto de entender cómo crear un musical y para ir en este camino. Vos ahora estás por estrenaron dentro de poco, ¿no? Alberdi, que ya lo tendremos en el escenario. Y quiero que nos guíes un poco con esto, ¿no? Ujú. ¿Cómo se crea Alberdi? ¿Cómo se empieza a gestionar todo esto? Primero con la historia, ¿no? Creo que empiezan a hacer un poco de ahí. Claro, yo creo que puntualmente cuando uno elige, o sea, uno encuentra historias, a mí personalmente me pasa esto, ¿no? Yo encuentro historias que digo, esto me gustaría que la gente lo sepa. Y mi medio, lo que yo manejo, lo que yo sé hacer, es hacer musical, ¿me entendés? Entonces, cuando yo me encuentro con un personaje como Alberdi, que lo conozco a raíz de mi padre, que fue abogado toda su vida, entonces obviamente los abogados tienen una relación estrecha con Alberdi porque es justamente Alberdi es la figura máxima de la abogacía en Argentina. De hecho, el Día del Abogado es por Alberdi, ¿no? Y después mi hermano me hizo conocer su historia y bueno, obviamente después fui investigando y dije, wow, este tipo, ¿qué pasó que nadie habló de él alguna vez o que tenemos una historia muy poco contada sobre su vida? Bueno, esos para mí son como lo que yo siempre digo, the spark of creation, la chispa divina que hace ese que fue quieras. tu porqué, capaz. ¿No entiendes por qué? Porque nadie habla de esto, como hay que hablarlo. Totalmente. De hecho, yo siempre digo, ¿no? Que es un personaje que siempre estuvo presente. Hoy por hoy se lo conoce más puntualmente también por el billete de 20.000 que apareció y está ahí. Pero siempre tuvo la calle Juan Bautista Alberdi, el barrio Juan Bautista Alberdi. Y después me pasó esto, ¿no? Que como buen fanático del teatro musical, me encontré con una situación de que dije, bueno, ok, mirá lo que pasó con Hamilton en Estados Unidos, ¿no? Un prócer que la gente no lo tenía presente, que no sabía quién era. Y hoy creo que es el más popular, incluso por sobre los otros próceres de Estados Unidos, obviamente, ¿no? Y de hecho, qué fanático del teatro musical no, no conoce, por lo menos, la historia básica de Estados Unidos, o los fundadores de Estados Unidos, si no fuese porque conoce Hamilton. ¿Me entendés? Es increíble que de repente una persona en Argentina, vos le digas, ¿quién es George Washington? ¿Quién es Thomas Jefferson? Porque te cuentan, ¿me entendés? ¿Y quién es Aaron Burr? ¿Por qué? Y si yo te digo, ¿quiénes son los próceres de, no sé, de Guinea Ecuatorial? No hay idea, ¿me entendés? Obviamente hay un vínculo desde cómo se conoce y porque es su historia, son sus cuentos. Y dije, bueno, ¿qué personaje es paralelo a Hamilton en Argentina? ¿Me entendés? Siempre fue como un desafío acá el decir, ¿cómo no tenemos un Hamilton argentino? Hubo intentos, algunos con próceres que no siempre llegaron muy lejos y acá creo que la apuesta es ir por este lado y un poco más profundidad, ¿no? No, totalmente. Y de hecho, no, se hicieron musicales patrióticos, digamos, llamémosle desde ese lugar, pero claro, siempre obviamente desde las búsquedas personales de cada uno de los autores, que son súper válidas y que no tienen nada que ver con cómo se encaró en su momento Hamilton en Estados Unidos o en otros lugares. Claro, eso de como fueron digamos, muchas personas han creado de próceres, pero les faltó siempre la masividad, la potencia comercial, el tamaño de Hamilton. Y sí, bueno, puntualmente por lo económico que es lo que tiene Broadway, que incluso las producciones más chicas son monstruosas, ¿no? Totalmente. Pero acá yendo de vuelta a la historia, como agarremos la historia de Verdi y vamos a crear un musical con la historia de Verdi. Sí. ¿Cómo elegimos? Digamos, tiene una vida enorme. ¿Qué elegimos? ¿Cómo elegimos? ¿Cómo lo contamos? ¿Cómo agarramos esa parte de lo que es la historia en sí misma? Juan Bautista Alberdi, vuelvo a decirte, para mí, cuando quise encontrar un paralelismo con Alexander Hamilton, me encontré a Juan Bautista Alberdi, porque ambos tenían como ese desconocimiento de la gente que lo rodea, ¿no? Y al mismo tiempo lo fundamental que fue para lo que sería la identidad nacional,
¿me entendés? De lo que corresponde a cada uno de los países que representa. Entonces yo dije, ok, bueno, tenemos este tipo, que lo he escuchado 70.200 millones de veces, que he visto 40.200 calles con su nombre. ¿Qué tiene de especial a diferencia, no sé, de Esteban Echeverría, de Bartolomé Mitre, de el otro? ¿Por qué este hombre? Dije, bueno, porque tiene un recorrido que no tienen otros próceres de lo que se llama la segunda generación de próceres argentinos, ¿me entendés? Entonces dije, bueno, esta es la historia que hoy quiero contar, porque está en boca, porque se ha hablado de él, porque porque vuelvo a repetir, porque ahora está en el billete de 20.000, como en su momento Alexander Hamilton estuvo en el billete de $10. Vos sabés toda la historia del billete de $10 y que casi sale de circulación y por Hamilton no salió de circulación. Mirá, es tremendo eso. Bueno, dije, bueno, ya que está, aprovechemos hay que hacer algo parecido. Y dijiste, bueno, voy a contar la historia de Alberdi. ¿Y qué parte elegiste de la historia de Alberdi? Toda la vida. Toda la vida. Dijiste, bueno, voy a... Sí. Vamos a contar todo lo que se pueda, obviamente, porque es un margen muy chiquito que tenemos dentro de todas las cosas que sucedieron. Y haciendo foco en los momentos más importantes, a nivel político, a nivel constitución, a nivel... Alberti tiene algo que para mí es fantástico y es buenísimo que uno remarque esto, ¿no? Porque en una sociedad que todo lo polariza, como la nuestra, ¿no? Alberti fue el único prócer, me atrevo a decir, que no tenía aspiraciones políticas. ¿Me entendés? Es un prócer que no buscaba ser el presidente, fue el único que no tenía aspiraciones políticas. Él solo quería que sus ideas fueran escuchadas y que funcionaran para hacer crecer el país. Y de hecho, a él le ofrecieron, y te cuento un poco de su historia, a él le ofrecieron, estando en Europa viviendo, dijeron, ¿querés ser el candidato después de Urquiza para la presidencia? Y él dijo, no, ni loco. Pero era el que más sonaba, era el que más fuerza tenía, el más popular entre la gente, el que seguro iba a ganar si él se presentaba como presidente. Dijo, no, porque yo no estoy para esto. Es otro mi lugar, es otro mi rol en la creación de este país. Y ahí fue que después dijeron, bueno, entonces hay distintas sucesiones de, bueno, lo que era Argentina en ese momento, que se subía uno, se metía al otro, se separaban, se dividían, un quilombo bárbaro, no tiene nada que ver con Argentina, obviamente, o con cualquier país como se vive ahora. Y todas estas cosas que vos dijiste, che, quiero contar todo esto que está pasando, este personaje, tuviste que estudiar mucho, cálculo, digamos, Sí. para entender, la vida es enorme, qué partes agarrás y qué partes no, y hacer una selección de estos son los capítulos de la vida, dentro de todo, que me parecen más relevantes o que cuentan una historia más bonita. Yo lo que quiero con el musical es que la gente, presentarle a alguien y que sea como la puerta de entrada a la historia argentina, porque es fantástico en ese sentido. Obviamente, todo lo que vas a ver en el musical son cosas que pasaron realmente, están obviamente dramatizadas, ¿no? Porque uno no sabe cuál es la conversación que tuvo Juan Bautista Alberdi con Juan María Gutiérrez, con Esteban Echeverría, con Mitre, con Rosas, no sabes qué charlas tuvieron, sí sabes qué consecuencias, o sea, qué terminó pasando. Entonces, en ese margen, sí, bueno, teniendo en cuenta que este pensaba esto, generas toda la historia y sobre eso llevas hacia donde decís, bueno, pasó esto es lo fundamental, esto es lo que está escrito, esto es lo que está documentado y que sabemos que sucedió. Todo lo que está documentado y sucedió, lo ponemos en el musical. O sea, está dentro del musical. Hay 1.200 millones de cosas que pasaron. Para que tengas una idea, Alberdi tuvo o sea, se llevaba medio mal, por no decir horrible, con Sarmiento, ¿viste? Sí. Y se peleaban entre ellos dedicándose libros, ¿me entendés? O sea, Sarmiento le escribía un libro contradiciendo todo lo que Alberti decía, y Alberti le contestaba con otro libro. Imagínate poner todo el contenido de esos libros en un musical. No había YouTube para hacer reacciones. Claro, ahora es Twitter, ¿viste? Era un poco más complejo antes, totalmente. Pero bueno, digo, tenemos todas estas historias que querés contar, todo esto que fuiste analizando que se documentó para contarlo, y tenemos la historia. ¿Quiénes son los personajes? O sea, digo, ¿cómo elegís quién es el personaje? ¿Qué personajes tienen que estar? ¿Cuál es la estructura que tiene que haber entre el protagonista? ¿Quién tiene que estar enfrente? ¿Cómo elegiste cómo entra eso dentro de una historia? Mirá, Alberti quizás, te puedo poner el ejemplo de lo que estamos construyendo ahora, pero es un buen ejemplo
en lo que yo me agarro cuando cuento este tipo de historias, que no me agarro yo, de hecho en el libro lo trabajo mucho, que es la mejor manera, a mi forma de entender las cosas, con la que vos podés contar una historia para que un público que quizás no está acostumbrado a ver un musical pueda comprenderlo e interiorizarse, que es el famosísimo y conocidísimo camino del héroe, ¿no? El periplo del héroe, el monomito. Hablo mucho de eso en el ¿Cómo libro. es más o menos el camino del héroe? El camino del héroe, a grandes rasgos, está nuestro héroe en su mundo, Alberdi. pongámosle Alberdi, pongámosle, no sé, pongámosle Goku, pongámosle Frodo, pongámosle Harry Potter, quien sea. Está en su mundo conocido, en un mundo cómodo, que es lo que existe, un mundo ordinario, tranquilo, etcétera, etcétera. Se encuentra con que hay algo que hacer y que depende de él, ¿no? Entonces aparece lo que sería un maestro o alguien que le enseña o que lo va guiando para poder llegar a eso. Te lo estoy haciendo muy grandes rasgos, en el libro se especifica más, pero después, obviamente, y tiene todo un estudio, un trabajo enorme que me lo leí todo, obviamente, porque es fanático, ¿no? Estudioso, por sobre todo. Después se encuentra en esta situación y se le plantea la cuestión, que es lo fundamental de esto, de pasar del mundo conocido para ese personaje, para ese character, como se dice en inglés, al mundo desconocido, que es donde él tiene que entrar, o ella tiene que entrar, para poder generar un crecimiento. En ese mundo desconocido, donde se encuentra con todas las pruebas que tiene que superar y enfrentarse, etcétera, etcétera, se encuentra el antagonista barra villano, a quien sea, en el caso de que sea necesario. Una vez que está por terminar ese recorrido al mundo desconocido, es cuando cae lo que se conoce como el abismo. O sea, lo peor a lo que puede llegar ese personaje, ¿no? De ese abismo se realza, o sea, se supera o pasa a una segunda, en algunas versiones no sale de ahí, pero generalmente sale de ese abismo y derrota al villano o se enfrenta al antagonista de una manera, se encuentra con algo que lo haga superar ese abismo, por así decirlo, y vuelve al mundo conocido, pero ya con un nuevo conocimiento, una nueva sabiduría, con un nuevo crecimiento, con algo que que lo convierte en héroe. Que lo convierte en héroe, exactamente. Eso es el 90% del teatro musical. O sea, desde ya te lo digo, obviamente hay obras experimentales, hay cosas que salieron mucho después por explorar un montón, y eso, y trabajos de laboratorio, de los cuales yo he hecho 1001 trabajos de estos, pero desde que empezó el teatro musical hasta ahora, casi el 90%... Sí, una estructura conocida es esa, ¿no? Como... Exactamente, se desarrolló con esa estructura a nivel dramatúrgico. Y a nivel personajes, ahí vos entonces me dijiste, tenés al protagonista, un maestro que lo guía, el antagonista, pero también el protagonista tiene sus aliados, ¿no? Tiene sus aliados, los famosísimos coprotagonistas, que muchas veces, yo siempre, y de hecho en el libro lo cuento, a veces esos coprotagonistas, en el mundo donde está, tienen la misma jerarquía o más que el protagonista. Por ejemplo, te doy el ejemplo de Harry Potter. Nuestro héroe es Harry, ¿no? Y esos coprotagonistas, entre esos coprotagonistas tenés a Albus Dumbledore. Albus Dumbledore es el mago más fuerte de la Tierra, ¿no? O sea, es el más poderoso de la Tierra, ¿no? Totalmente. Pero es coprotagonista, es el maestro que le va a enseñar, etcétera, etcétera. Te encontrás con eso también en otras situaciones. Por ejemplo, ¿quién es el protagonista de Hamilton? Hamilton, ¿no? ¿Y quién es coprotagonista? Washington. ¿Quién es más fundamental en la historia de Estados Unidos entre los dos? ¿Hamilton o Washington? Y Washington. Entonces... Pero además digo, tomando el caso de Harry Potter, también tenés a sus amigos, Hermione y Ron, y también cada uno tiene su historia, o sea, son subhistorias dentro de la historia que, llame vos, pero entiendo tienen que ayudar y acompañar la historia principal, pero aportándole otros colores, ¿no? Exactamente. De hecho, los experimentos, llamémosle, que no son experimentos a esta altura, ¿no? Pero ¿conoces el musical Twisted? Lo vi, pero si querés contarnos un poquito. Bueno, Twisted es un musical que obviamente es una parodia a dos grandes musicales, que es Aladdin y Wicked, y es como el mismo proceso que se hizo con Wicked, esto para los que les gusta el teatro musical, el mismo proceso que se hizo con Wicked, pero con Jafar, ¿viste? Entonces te hace ver como la historia desde el punto de vista de Jafar. Bueno, vos tenés que encontrar, por lo menos en esta estructura básica, que está hecha para romperse, pero primero tenés que aprender a usarla. Si vos querés romper las reglas del teatro musical, primero conocelas, primero hacelas como son,
¿me entendés? Y después rompela, haz lo que quieras. Total. Porque si la vas a romper, Igual, sin igual tiene una nada... estructura bastante del héroe, digamos. Sí, obvio. O sea, en el musical, Jafar se enamora de Sherezad, que está dentro de la lámpara. Tiene el villano Aladín. Entonces, como, el villano es Aladín. Te das cuenta, pero la historia es Wicked. Exactamente. Wicked, sí, sí. Y bueno, lo que tiene puse este ejemplo porque es fantástico ver cómo cambia la historia desde el punto de vista desde otro protagónico. Claro. Yo te lo estoy contando de la historia de Alberdi, pero si yo te estuviese contando el musical de Juan Manuel de Rosa, y no sé si Alberdi sería el héroe. Capaz que sería el antagonista, ¿me entendés? O si, por ejemplo, el otro ejemplo que siempre sé poner, ¿qué pasa si el musical se llama Iron Bird? ¿Quién sería el antagonista? Hamilton. Claro, sí, entonces, desde su punto de vista, el antagonista es... Bueno, esos son los roles que tienen los coprotagónicos. Si se llamase Hermione Granger, el musical, o el libro, capaz que la historia contaba de cómo ella, viniendo de familia Muggles, tiene que enfrentarse a la desdicha. Y hay un gran personaje que fue el que derrotó al villano y ella se tiene que convertir en la lugarteniente de él, ¿me entendés? O sea, siempre desde el punto de vista que se elige. Obviamente, acá J.K. Rowling, en el caso de Harry Potter, eligió contar el punto de vista desde quien hizo ese cambio brutal. Pero ahora, si contamos la historia desde el punto de vista de Dumbledore, y bueno, es una historia fundamental, pero desde el punto de vista de otro personaje, quizás de mayor jerarquía, ¿viste? Totalmente. Y ahí, cuando querés hacer esa estructura, dices, bueno, tengo que separarlo bien en estos momentos. ¿Empezamos con la introducción o cómo empezamos? Mirá. Vamos con la estructura. Yo soy muy estructurado. Me encanta. Y te estoy ordenando tener un poco a vos. Me encanta. Yo siempre enseño, y esto no es algo que inventé yo, no es que, bueno, esto es así, así, así. Cuando yo me encontré muchísimo, y a raíz de esto nace este libro, me encontré muchísimo con que hay gente que ama los musicales, que quiere generar musicales y que más o menos dice, ay, esto se hace así, esto se hace así, yo lo hago así, y se genera una experimentación. Acá en Argentina tenemos grandes hacedores del teatro musical que enseñan sus métodos y que se genera una identidad maravillosa dentro de lo que se crea. Sí, o personas que tienen como un estilo muy característico, muy propio. Exactamente. Ves una obra de Pepe Cibrián y es como no podría ser de nadie más. No podría ser de nadie más, ¿no? Y de hecho muchos de los hacedores que iniciaron el camino quieren ser eso. Mucho tiempo a mí me pasó como compositor y te lo acepto. Y yo, habiendo sido compositor de Pepe, en otros musicales lo noté mucho. Muchas personas dicen, quiero que esto suene, o sea, quiero hacer un musical y quiero que suene a esto. Y todas las referencias que me pasaban eran de musicales de Cibrián Mahler. Claro. ¿Entendés? De Otelo, de Drácula, y claro, lo entiendo, porque es el musical que enamoró a esa persona. Es el estilo musical que enamoró a esa persona, que pareciera obsoleto. Uno dice, no, porque está obsoleto. ¿Qué obsoleto? ¿Viste toda la gente que fue a ver Drácula en Luna Park? Sí. Y no son señoras de 70 años que estaban sentadas en esa butaca. Había piba de 17, 18 cantando, señoras hasta enloquecer. Podrás tener tus diferencias, tus cercanías con los autores, pero sí, igual de vigente. Y es nuestro, ¿me entendés? Y lo más loco que la historia de Drácula no es una historia del año pasado. No. Es una historia que ya para Pepe era muy vieja, digamos. Exactamente. Vos conocés bastante de Drácula. ¿Qué tenía? ¿100 años? Tenía bastante. Y Drácula fue, claro, o sea, Drácula es un libro, un clásico de la literatura y nació a principios, o sea, fue escrito a principios de este siglo, es en la época victoriana, claro. ¿no? Entonces, sí, por eso, que es la misma época de Alberdi, sí, pero en Inglaterra. Volvemos todos al Así que... Pero digo, con esto de la estructura, y puede ser Alberdi o no, pero ¿cómo empezamos? Porque generalmente empezamos con una abertura, que suele muchas veces ser instrumental, no sé para qué sirve, contame vos. Mira, generalmente la estructura clásica del teatro musical se agarra de cómo nació la ópera, ¿no? Las oberturas eran para llamar la atención del público y empezaron así. Entonces vos veías a Wagner o qué sé yo, Puccini o Verdi, los autores que a vos te gustaban. Entonces estaban las señoras entrando, hablando y de repente la orquesta hacía la vieja se acomodaba en la butaca y yo empezó. Para eso servía la abertura. En vez de evitar silencio, decimos, bueno, empezamos con la abertura, más imponente no hay. Entraban esos trombones. Y de paso tiene un juego de la estructura de la abertura, ¿no? Como que
toca unos ciertas melodías en particular. Exactamente. La obertura, cuando es instrumental, o sea, cuando es musical, generalmente dentro de lo clásico del teatro musical, va recorriendo los leitmotiv, o sea, las melodías principales que se van a tocar en el musical. Te pongo el ejemplo de La Sirenita, que es algo que todos conocemos. Lo primero que suena en la obertura es eso, y lo van a ver ahora en la versión que salga, que es pa 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 para pa para pa pa para pa pa na 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 na, que es el tema I Want de Ariel, la canción. Parte de ti, parte de él, exactamente. Sí, o no sé cómo lo habrán traducido ahora en la versión de Argentina. Part of Your World. Pero sí, como juega un poco con Part of Your World, un poco con Bajo el Mar, exactamente. Un poco con Pobres Almas en Desgracia. Va recorriendo. En castellano en vivo. Sí, señor. Pero sí, digamos, jugamos un poco con toda esa parte y lo que después le va a referenciar cuando se escuchen las canciones de esos personajes. Exactamente. Puedes tener esa abertura o puedes tener una abertura cantada, como es la de Drácula, ¿no? Sí, hay un misterio. Cuando es una abertura cantada, generalmente la situación que se da es que es una abertura que te está diciendo, este es el mundo donde va a pasar la historia. Estamos en esta situación. No, ya voy a ir más adelante, porque generalmente tenés 3 canciones hasta llegar al protagonista, ¿no? Generalmente. Yo siempre voy a hablar en general, estas son las reglas, vuelvo a repetir, las reglas están hechas para romperse, pero esto se repite en muchísimos grandes musicales, e incluso en musicales que parecen muy disruptivos, se respeta, como Hamilton. También, y creo también un poco con el libro, corregime, pero la idea es dar un marco sobre el cual jugar y romper, pero entender que dentro de este marco más o menos las cosas funcionan porque es como funciona el mundo, ¿no? Exactamente. De hecho, en la obertura cantada, generalmente se da esta estructura de decir, está pasando esto, cuál sucede de tal manera, ¿no? Que sea, por ejemplo, en La Bella y la Bestia tenés el prólogo que te dice, érase una vez, y te introduce en el mundillo, te hace ver en qué época histórica está la situación. Después de la abertura viene lo que yo llamo, o lo que se llama también, vuelvo a repetir, nada de esto me lo inventé yo, se llama la canción de contexto, ¿no? Generalmente es un número de montaje. Los números de montaje son los números que requieren a todo el elenco o que van a presentar. El mejor ejemplo que te puedo dar es Belle de Bella y Bestia, Vida Provincial, donde dentro de ese mundo, es decir, en este universo pasa esta historia, ¿ok? Ahora viene la canción de contexto. Dentro de este universo está este pueblo, está esta situación, qué lugar simple y aburrido, y te van a presentar los personajes. De hecho, en el musical de Aladdin de Broadway es directamente explícito eso. En la obertura, por sobre todo, que el genio va diciendo, tenemos a este personaje, tenemos a este otro, y pasa así, directamente. Aprovechan el personaje, el recurso del genio que tiene esta interacción con el público para conectar de esa manera. Pero si no, lo puedes hacer más sutil, ¿no? Yo escribí un musical sobre Dumbledore que se llama Albus, que se estrenó ahora en Barcelona. No lo pude estrenar acá por derecho de autor, pero allá sí se puede estrenar. Cosa rara, pero que teníamos la obertura instrumental y después venía la canción de contexto, que es una canción donde te dice, estamos en Hogwarts en este año, en 1890, en esta época, ¿no? Entonces, viene la obertura, viene la canción de contexto. Y después de la canción de contexto, obviamente, con situaciones de vínculo entre los personajes, se sabe presentar al protagónico o a quien va a llevar el hilo de la historia, ¿no? Después de la canción de contexto viene la famosísima o reconocidísima canción I Want, la canción Yo Quiero, la canción que generalmente, en el 90% de los musicales, la interpreta el protagónico contando su deseo, su sueño, qué quiere alcanzar, ¿ok? La parte de él es la típica canción I Want. Digamos, en parte de él es, yo quiero ser parte de un mundo donde estoy afuera, donde tengo que pasar un montón de cosas y tengo que ver cómo lo logro. De hecho, los musicales de Disney nos enseñaron cómo funciona esa estructura, porque es una estructura de compositores del teatro musical que trabajaron para Disney, ¿no? Stephen Schwartz, que es el autor de Wicked, que también hizo Pocahontas, El Jorobado de Notre Dame, Alan Menken, que los compusieron juntos, ¿no? Ellos desarrollaron con esa estructura en base a la vieja escuela del teatro musical, que ya la tenía implícita, pero no tan marcada. Ya te voy a decir por qué. Entonces, aparece este número que se llama la canción I Want, que es la canción del personaje diciendo yo quiero. De hecho, yo siempre, hay un compiladito que armé una vez editando los videos de las canciones I Want de Disney, y todas dicen I want o I wanna. ¿Entendés? Es, I wanna know, then you show me. O sea, quiero aventuras que al mundo asombre.
quiero formar, ¿no? Como, Sí, totalmente quiero explícito formar, más. directamente te lo dicen. ¿Qué otra? Se me fue una que quería... ¿Qué será? Quiero saber. El Rey León, quiero ser rey. Tenés todo explícito. ¿Entendés? O Sí, sea, sí. directamente te está diciendo I want. El I want, la canción I want, viene de otro número musical que se utilizaba en los musicales clásicos de antaño, que es la canción I wish, ¿me entendés? Que significaba yo deseo. Deseo, na, 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 Blancanieves, Blancanieves. Cenicienta. Na, 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 na. Eres tú el príncipe azul que yo. Ese se llama la canción I Wish. Era un poquitito más frívola, por así decirlo, no estaba tan estructurada, podía ir en cualquier lugar. Bueno, cuando se estructuró esto, básicamente te están diciendo, a los 15 minutos del musical ya tendría que haber sonado la canción I Want. ¿Me entendés? Claro, pues ya empezó, ya sé dónde estoy ubicado, ya sé qué quiere el protagonista, tengo que empezar a construir hacia adelante, porque si no, no sé qué es lo que va a pasar. Exactamente. Y por ahí, los creativos o los hacedores, los que se dedican al teatro musical, eh, pecan de algo, y me incluyo ahí, y yo aprendí de esto, que uno piensa y dice, no, ¿cómo? Esto va a aburrir a los chicos, esto va a aburrir a la gente, esto no sé qué, no sé cuánto. Me pasó cuando estaba haciendo La Isla del Tesoro, que, bueno, después hablamos de eso, pero eh, sin ir más lejos, si vos ves los documentales donde se fueron desarrollando La Sirenita o Bella y Bestia, venían los productores de Disney y le decían, es una canción de 7 minutos la canción Vía Provincial. Vos pensar que los va a aburrir a toda la gente, no sé qué. Súper exitosa. Se hizo unas proyecciones de La Sirenita viste que se hacen proyecciones de prueba para ver si les gusta al público o no. Y el productor dijo, vamos a sacar parte de él porque aburre a los pibes. ¿Entendés? No, ¿cómo vas a sacar parte de él? Después no aburrió a los pibes. Incluso cuando se estuvo desarrollando Frozen, quisieron sacar Let It Go, ¿me entendés? Porque pensaban que... Y después se generó un prejuicio de lo que al contrario a la gente le gusta. Yo creo que no hay persona que no le guste La Bella y la Bestia o le guste Disney que vea el número Vía Provincial y diga, qué pedazo de número. Pam, pam, pararana, Sí, pam, está pam. tener como un buen timing de qué está pasando, qué estoy contando, ¿Qué importa si dura 7 y minutos? que me lleve, claro, que la música lo acompañe. No, hay musicales que son casi conciertos de 2 horas y media enteros, entonces, Sí. 7 minutos, ¿qué es? Exactamente, claro, justamente. De hecho, y además en esos 7 minutos no es que es un instrumental aburridísimo, con mucho amor y respeto a la vieja escuela, Total, pero no, al contrario, está sucediendo una escena, estás contando, está total, pasando ahí este texto, tal, el personaje interactúa con tal, ¿me entendés? Entonces, tiene una relación de ser. total. Y ahí yo, bueno, ya tengo el I Want Song, ya sé qué quiere el personaje, el protagonista. Después, ¿qué Y pasa? ahora, y listo, ahora sos creativo. No, bueno, ahí tiene que haber un nudo, un conflicto que se va generando, Ahí, ¿no? mira, dijiste una palabra clave. Siempre en la escuela se enseñaba esto, ¿no? Principio, nudo y desenlace, ¿no? En el musical pasa lo mismo, si querés contar una historia de este lugar, ¿no? Cuando vos presentaste la canción I Want, ya tenés todo para decir, bueno, ya sabés dónde pasa la cosa, dónde sucede, el universo donde sucede, la abertura te lo dijo. Ya sabes el contexto dentro de ese universo en el que está pasando esto, ya te lo dijo la canción de contexto. Y ya sabes cuál es la meta que tiene nuestro protagonista o nuestra protagonista, ¿no? Ya te lo dijo la canción I Want, ¿ok? A partir de ahora, presentás todas situaciones donde vos, como autor, decidís cuál es el giro de trama que querés meter, cuál es la decisión en la que querés llegar, cómo es el timing de la obra para que no se te caiga en el caso de que quieras que sea un show, ¿me entendés? Acá es donde vienen las canciones Showstopper, que son canciones que te dejan que se te para el corazón, o son números de montaje monstruosos, tipo Be Your Guest, ¿no? Que casi todos los musicales lo tienen, pero siempre buscando un punto de inflexión que es lo que va a determinar que termine, vale la redundancia, lo que se conocería como el final del primer acto, ¿no? O sea, si yo vuelvo acá de vuelta a Alberdi, ¿no? Digo, ya sé quién es Alberdi, sé qué quiere, entiendo que busca X cosa. Acá es donde empieza a empezar sus problemas con Rosas, o no sé quién será el antagonista, y es donde empieza entonces a crearse ese conflicto fuerte con ante Rosas, supongo. Claro, sí, Rosas, y que no era solamente... No sé si es a Sarmiento, no sé quién No, estará ahí. pero estos vinieron después. En esa primera instancia sí es Rosas, obviamente, no solamente él, sino todo el contexto. Yo en el musical aclaro algo
que es que arranca la historia diciendo, aquí no hay malos ni buenos, solo hay personas con intereses en su contexto histórico, ¿no? Y en esta situación, sí, o sea, lo que estaba sucediendo era el gobierno de Rosas, que para muchos fue un héroe, para otros fue un tirano, para mí es un prócer, un personaje que le dio a la nación más allá de lo que implicaba, pero sí, obviamente, desde el punto de vista de los que en ese momento conformaban la generación de 37 o la Asociación de Mayo, es el Sí, antagonista, digo, ¿entendés? pensemos en personajes Claro, de ficción, exactamente. no pongamos en cuestiones partidarias. Entiendo que no va por una cuestión tampoco partidaria No. nacional, pero digo, jugando a este juego de Rosas es el antagonista, es el villano, y si lo fuere, entonces yo tengo a Alberdi. Me contaste quién es, entiendo qué quiere, empieza a tener problemas con el gobierno de Rosas o con alguna cuestión con él, y ahí, más allá de cómo ya lo veremos cuando veamos el musical, termina el primer acto en un momento dramático donde él tiene que resolver algo, supongo. Yo no lo vi, no conozco. No, porque todavía no se estrena. De hecho, no lo empezamos ni a ensayar todavía. Okay. Pero me encanta hablar de esto. Por ahí el libreto. Sí, no adelanto esto, no tengo problema en decirlo. Al contrario, o sea, si vos me dijeras que somos Sony tratando de guardar que aparecen los 3 Spider-Man, bueno, ahí te entiendo, pero en lo nuestro, qué mejor que se conozca. El primer acto de Alberti yo lo termino cuando él se tiene que exiliar, tiene que exiliarse obligado porque lo perseguían, ¿no? A él y a tantísimos más. Entonces ahí se genera así un vínculo con lo que es el antagonista, claro, del personaje. Entonces llega en el momento mayor del dramatismo, que es él perdiendo su identidad, él perdiendo el país donde trabajó tanto. Y se va con una mano al frente y la otra atrás, con 2 mangos. O sea, claro, es esa situación, pasar de ser un referente a alguien y te quedas sin... Que a la mayoría de los próceres argentinos le sucedió eso, ¿entendés? Muy pocos terminaron realmente bien económicamente. Sí, no, y además exilio en Argentina, a lo largo de toda la historia, ha sido una cuestión enorme. Bueno, tenemos ahí el primer acto. Tiene que empezar el segundo acto. ¿Cómo empezamos a resolver esto? Generalmente, vos lo habrás escuchado, pero está bueno también decirlo. Hay una canción en el segundo acto que a mí me da como el margen para saber dónde empezar. No sé si lo aplico en Alberdi a esto, porque pues, eso es una decisión también de autor, ¿no? Supongamos que lo aplicamos. Pero ponemos que lo aplicamos, ¿no? Que es la canción de las 10:15. 10:15 era, ¿no? La canción de las 10:15. Eso está en el libro. Yo leí el libro, lo leí, está muy bueno. Y el de las 10:15 tiene que ver una cuestión absolutamente técnica. Horaria sí. ¿De qué hora empieza el musical? O sea, se hacía el cálculo de que si el musical empezaba a las 9, esta canción tendría que venir a las 10:15. Es una canción que naturalmente, o sea, fuera del contexto de Alberti, lo voy a poner con otros ejemplos para que se entienda mejor, y musicales que la gente haya visto, es una canción que se hace para relajar, o para por lo menos conectar desde otro lugar en el segundo acto. Es como una gran canción fuerte del segundo acto que te despierta o que te retoma la historia, porque generalmente cuando estaba ese descanso en el medio, que eran de 5, 10, 15 minutos, y la gente iba al baño, conversaba entre ellos, charlaba, no sé qué, te sentás de nuevo, retomás con la historia y tenés que volver a engancharte, ¿no? Entonces se buscaba... ¿Cuál sería un ejemplo de canción de las 10:15? Hakuna Matata, ponele. Que en el musical en realidad está estructurado casi al final del primer acto en el musical, pero Hakuna Matata en la película funciona como canción de 10:15. Total, el Bella y Bestia, que sería algo ahí, algo allí. Claro, podría ser algo ahí, en el caso si lo ves cinematográficamente. Si no, por ejemplo, en La Isla del Tesoro, que vieron mi musical, es una canción que se llama Chiqui Can No Call. Después, son canciones que pueden funcionar. A ver. Sí, que relajan un poco el ambiente. Exactamente. Hay musicales clásicos como Mamma Mía que tienen canciones a las 10:15, más allá que no pase explícitamente a las 10:15, ¿no? Sí. Por ejemplo, ¿Sabe tu mamá dónde está? De la canción que le canta Tania, ¿no? Al personaje. Es una canción que simplemente dramatúrgicamente los mismos autores lo dicen y lo aceptan. La escribimos para poder meterla en el musical, a toda la historia, a ese arco argumental de que ella se enamora del pibe, que sé yo. Lo escribimos solo para poder meter esa canción que era un éxito de ABBA y no lo podíamos dejar afuera. Entonces, esa es la canción que funciona como una canción. Sí, y acá también está bueno esto que no quiero profundizar muchísimo, pero está en el libro para que lo encuentren, que es el juego de emociones, ¿no? Qué emoción en cada momento, cómo meterlo, qué momento generar tensión, qué momento generar relajo. Y creo que tiene un poco ese contexto, ¿no? Digo, en este momento ya tengo a la gente tan tensa que la tengo que bajar un poquito. Exactamente. De hecho, ahí tocaste un tema fundamental de algo que pasa mucho
Y me pasó a mí muchas veces creando musicales, tocando de oído, por así decirlo. Me pasaba más cuando era más pibardo, ¿viste? Que escribía, o yo lo veía mucho también en muchos musicales, que sucede que por ahí uno busca, qué sé yo, un musical todo oscuro, ¿no? Dice, voy a hacer un musical oscuro. Y es todo oscuro, ¿no? O sea, si vos pensás que venía una canción deprimente, la siguiente es más deprimente. Entonces, claro, hay una monotonía que la persona que quizás no comparte la visión del autor y que paga una entrada y va a ver, dice, a la mierda, ¿qué esta cosa? No, nunca más vengo a ver un musical en mi vida. Y lo he comprobado con gente que va a ver musicales, he encontrado con historias así, son absolutamente deprimentes o que qué sé yo, o llevémoslos al otro extremo, puede ser o no, que sea pura joda nomás, ¿me entendés? Obvio, sí, Es sí, a como, ver, todo comedia necesita un poco de drama y no existe drama así una chispa de comedia, aunque sea para exactamente. relajar un poco, ¿no? Mirá Mamma Mía. Mamma Mía es un musical que apela a la alegría de la nostalgia, a la alegría de eso hermoso que no va a volver jamás. ¿Me entendés? Eso es ABBA para mí. ABBA es algo bellísimo que no va a volver jamás. ¿Me entendés? Otra historia de la vida. Sí, Vendrán sí, cosas sí. buenas, pero otras cosas. Esto fue algo que fue hermoso, pero que es pasado, que ya se terminó. ABBA genera eso, por lo menos en mí, y Mamma Mía se agarra de ese recurso. Entonces, ¿qué es? Alegría hermosa, tristeza, nostalgia, me hace llorar, pero me saca una sonrisa porque fue bellísimo. ¿Me entendés? Sí, todo un manejo de emociones muy Ex, potente en ese no es una joda sentido. loca, mamá mía. Es eso, es algo hermoso que no va a volver jamás. Mirá como en el libro hablo mucho de eso y de hecho hay todo un capítulo dedicado a cómo administrar esas emociones. ¿Entendés? Cómo desarrollarlo y saber aplicarlas en la estructura de la obra que vos estés escribiendo. Totalmente, sí, sí, es bastante complejo, por eso digo, no quiero que se nos escape nada porque en las emociones va a ser, que lo tenés muy puntilloso Sí. en cada momento que sería ideal. Y bueno, ahí ya empezamos a crear después de ese momento relajo el final o digamos el nudo desenlace. ¿Hay algo en particular ahí que decís, tipo, che, esta es la clave, tiene que haber canciones que jueguen este tipo de ambientes y cómo terminamos, digamos, qué canción también nos cierra, ¿no? Mira, algo que no te dije, que lo digo en el libro, es que muchos musicales usan lo que se llama, lo que sería la canción del antagonista o la canción del villano para terminar el primer acto, ¿no? Por ejemplo, pongo el ejemplo de La Sirenita, que es otro ejemplo que todo el mundo tiene acceso. El final del primer acto de La Sirenita es Pobres almas en desgracia, donde ella hace el cambio del mundo, ¿entendés? Pasa del mundo conocido, que es el agua, que es donde ella nadaba, pasa al mundo desconocido, Que que es el es momento que firma el contrato con Úrsula, que le exactamente. vende su voz a cambio de las piernas. Exactamente. Esa es la canción del villano, la canción antagonista, es el cambio de acto, lo que sería el final del primer acto, ¿no? Eh, Teniendo en cuenta eso, después todo como que reinicia la trama en el segundo acto y generalmente, obviamente, lo evidente que hace que empiece a terminar una obra es que se empiecen a solucionar las cuestiones que venían, qué sé yo, los arcos argumentales que abriste, chiquititos, grandes, pequeños, dentro de los personajes secundarios o cosas puntuales, se van arreglando, o no, o se Sí, sí, pudre todo. total. No, 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 o sea, pero se soluciona bien o mal, pero digo, de vuelta, pienso si en Alberti se fue de exilio y además sí, hay un personaje, no sé, un coprotagonista que sea la esposa, el hijo, claro, etcétera, capaz ese otro coprotagonista tenía un conflicto que vos también lo empezás a resolver. exactamente. Y sucede, y de hecho es lo que va pasando, y son canciones como el dueto de Glinda y Elphaba en For good. Wicked, For Good, lo tenés bueno, en los Miserables, se ve, más allá que Los Miserables, sale de esta estructura, porque esta estructura se generó a partir de los años 90 en base a todo lo que se vino desarrollando antes. Teniendo en cuenta algo, Guido, que es fundamental, que es que el teatro musical es de los géneros más jóvenes que existen dentro del teatro. Porque no, tiene 100 años, si es que, ¿me entendés? Total. Como lo Sí, sí. conocemos. Obviamente viene de la ópera y la opereta y todo lo que queramos, pero tiene 100 años de vida. ¿Qué son 100 años al lado de los textos de Shakespeare, de teatro griego? ¿Me Sí, yo entendés? creo que todo el tiempo se está reinventando un montón. Exactamente. Sí. Entonces, estas reglas van apareciendo, se va generando, pero somos nosotros los que le estamos dando vida. De hecho, Lin-Manuel Miranda dice algo maravilloso, que es que los hacedores, nosotros, caminamos sobre el camino de los que vinieron antes. ¿Entendés? Sobre lo que dejaron hecho los que antes dijeron, Total. bueno, yo lo hice así. O fíjate, Sí. ¿quién era el maestro de Sondheim? Hammerstein. ¿Entendés?
¿Qué relación hay entre los musicales de Hammerstein II y Sondheim? Nada, no se parecen en nada, son mundos totalmente distintos. Roger Pero una base fuerte, una base fuerte. Sí, obvio, Sí. a nivel artístico, pero de repente vos tenés a Roger Hammerstein haciendo La novicia rebelde, el rey y yo, Cinderella, y tenés a Sondheim haciendo Sweeney Todd, ¿me entendés? Sí. Y uno fue alumno de este, entonces claro, uno dice, bueno, yo lo hice así, perdón, yo lo hice así, voy a hacerlo así. Total, y yo lo hago así, ¿entendés? Entonces es esa la realidad. Y en base a esto que me estás diciendo, termina como resolviéndose esos giros argumentales. Generalmente, en los musicales de estructura clásica, se recurre al famosísimo reprise, ¿no? Se utiliza una canción que ya se utilizó, pongo el ejemplo de Aladdin, pongo mucho ejemplo de Disney, o sea, se puede ver, como hablaste al principio de la entrevista, yo soy muy fanático de musicales que no son de Broadway, por ejemplo, musicales europeos o de Asia, soy muy fanático de musicales asiáticos que son monstruosos, pero pongo el ejemplo de lo que tenemos a mano para poder... lo más conocido. Claro, para que podamos relacionarlo directamente. Sin ir más lejos, que sea, en La Sirenita se canta el reprise de Poor Unfortunate Soul, de Pobres Almas en Desgracia, porque claro, dice, bueno, ahora resolvamos este tema. Parte de él creo que también hace reprise. Exactamente. De hecho, el reprise parte de él viene en el primer acto y en la película también hicieron un tercer reprise para resolver el conflicto que ella tiene con su situación. Y, por ejemplo, en Aladdin se utiliza el reprise de Príncipe Ali, que lo canta Jafar en modos menores. Príncipe Ali, claro que sí, ya diferente. Como diciendo, ahora te cago, ¿entendés? Ahora tengo yo el poder. Diferente. Jugás a que es lo mismo porque es la misma canción, pero diferente porque tiene otra connotación. Exactamente. De hecho, eso significa reprise. Es como una variación de lo que ya existe, para darle otro contexto, claro. ¿No? Qué palabra que escuchamos 1000 veces y no sabíamos qué significaba. Vos sabés que yo siempre digo que por ahí uno escucha muchas cosas que lo tiene súper como incorporado y asumís que todo el mundo lo sabe y no es así. De hecho, este libro tiene esa intención, como decir, bueno, ok, ¿querés crear un musical? Bueno, ¿qué es un musical? ¿Quiénes son estos? ¿Qué es esto? No sé como esto es lo básico que todos deberían saber, porque puede ser que muchas de estas cosas piensen que las sabes y no las sabes, o no te des cuenta que no las sabes todavía. De hecho, hay un libro maravilloso de Pablo Gorlero, que es Historia de Teatro Musical en Broadway, que él arranca diciendo en su libro, ¿qué es Broadway? Total. Y capaz que todo el mundo dice, donde se hacen los musicales, ¿no? ¿Qué es Broadway? La calle, donde están los teatros, ¿me entendés? Entonces uno dice, claro, una calle. No tenía ni idea, pensé que era un lugar, no sé, que era Hollywood, ¿qué es Hollywood? ¿Entendés? ¿Qué es el West End? Que tanto he escuchado, un barrio. Sí, que fue lo que yo dije, yo como empecé, ¿qué es un musical? Blanqueemos qué es un musical. Claro, empecemos con esa. Pues si no sabemos eso, después no podemos construir nada. Pero bueno, digamos, con esa estructura más o menos lo tenemos armado todo con los reprises. ¿Termina con algo en particular o el final es bastante... Y ahí está la decisión. Hamilton, por ejemplo... Es más libre eso. Claro. Hay formas muy diferentes de terminar, más no capaz del resto de la estructura. Claro, sí. O sea, uno puede agarrarse de las cosas... Por ejemplo, si a vos te gusta Hamilton, vos ves cómo termina Hamilton, vos sabés que... Porque ya de entrada te lo dicen, en la primera canción te lo dicen, yo soy el que lo maté, el que lo disparé. Entonces sabés que lo van a matar. Sí. No termina con su muerte, termina con esta especie de soliloquio que tiene su esposa, diciendo, ok, yo voy a hacer esto. Todo como, de alguna manera, sostener el legado, pero es más bien oscuro el final, sí. Porque te está diciendo, ok, se apagó todo acá. Vos podrías, capaz que otra decisión que podría haber tomado Lin-Manuel Miranda, es decir, no, guay. O sea, puede haber muerto Hamilton y que aparezcan todos los que se vaya armando Estados Unidos y dicen, mirá, fue un padre fundador, un prócer. ¿Entendés? Son decisiones de cómo quieras encararlo. ¿Qué quiero que la gente se lleve cuando terminó? Digo, lo mataron y cuento su historia, lo mataron y veo el impacto que generó. Como hay muchas formas diferentes, pero eso muy libre de qué quiero que la gente se vaya pensando. Yo escribí un musical con Nicolás Pérez Costa, que se llama Los Grimm, y el musical terminaba, voy a hacer un spoiler, pero bueno, terminaba con ellos en un momento, en una situación obviamente que no... O sea, sería hermoso que hubiesen tenido esa vivencia los hermanos Grimm, pero ellos viendo a toda la gente leer sus cuentos. Entonces, los hermanos Grimm son los que crearon las historias originales de La Sirenita, de todo. Mira, o sea, claro, ellos recopilaron muchos cuentos clásicos que existían, Cenicienta, qué sé yo, Caperucita Roja, como que recopilaron cuentos clásicos y le dieron como estructura, le dieron vida de la tradición oral, lo pasaron a escrita,
¿no? Le agregaron sus cosas, etcétera, etcétera. Disney lo recapituló mucho Bueno, Armando. Y por eso es exactamente. que decís, como, qué bueno que hubieran podido ver todo lo que Esa crearon situación. después. En el musical sucede eso, termina así, el musical, más allá de todo lo que va pasando y que Obvio. desemboca en eso, pero terminan ellos mirando esa situación y viendo a todos agarrando los libros. Todos O sea, los personajes. había una vez y viendo, encontrándose en esa situación y es un momento súper emotivo, hermoso. A mí me gusta, obviamente, ¿no? Porque más allá de ser uno de los autores de la obra, pero la gente que lo veía decía, qué bonito, porque claro, vos visualizás eso. Vos tomás la decisión de cuál es el final, de qué querés, con qué querés quedarte de eso, ¿me entendés? Porque te voy a poner un ejemplo, qué sé yo, un ejemplo básico con una película de Disney, El Rey León, ¿no? ¿Cómo termina El Rey León? Con el nacimiento de Kiara y con el empoderamiento de Simba como rey, etcétera, etcétera, ¿no? El Rey León podría haber terminado con la muerte de Scar, ¡pum! Y Simba mirando, diciendo, ahora tengo que arreglar todo este desastre, apagón, música tétrica, y que siga la miércoles, ¿me entendés? Se transformó en villano, ¿viste? ¿Qué tan arriba o abajo quiero que termine según qué es lo que quiero contar? Y el reloj juega con todo el tema cíclico, ¿no? Exactamente, y es eso lo que busca. De hecho, nosotros escribimos, te voy a decir algo que nunca lo conté, cuando nosotros estábamos escribiendo estas versiones de Drácula con Pepe, y estábamos haciendo un Drácula Rock, algo que sucedía, una opción que habíamos evaluado, era que terminara, no sé si estoy haciendo bien contando esto, pero no importa, ya no me importa nada, pero una opción que habíamos contemplado era que terminara el musical y quedara el personaje, apareciera 2 segundos el personaje de Lucy mirando y ¡pum! Ya va. Entonces, ¿qué pasó? ¡Se murió! ¿Entendés? Como jugar con eso. Entonces, es la decisión de cada quien. ¿Me entendés? De la versión clásica de Sirian Mahler que no está, sé que sos al igual, y termina con el final hermoso, tú y yo, ¿quién nos puede separar? ¡Pum! Eso. Entonces es la decisión del autor en base a eso. Buenísimo. Y con todo esto, la música, ¿cómo elegimos qué tipo de música poner, qué canciones, si son propias o no? Mirá, yo creo que cuando uno empieza a hacer un musical, creo que es de las primeras cosas que tenés que pensar, si es que no es la primera cosa que tenés que pensar. ¿Qué motivó a Mamma Mía en el musical? Las canciones de ABBA. Fue lo que dije, ¿qué hacemos? O sea, estas canciones tienen que tener un musical. Ahora le inventemos la historia, ¿me entendés? Así funcionan los musicales jukebox, ¿no? Vos decís, bueno, ¿qué historia puedo generar contando lo que está pasando con estos textos que escribieron en otras circunstancias estos autores? ¿Me entendés? Como es We Will Rock You, de Queen, que es un musical que creo que es absolutamente post-apocalíptico, ¿no? No, Y para... que es el formato jukebox, que es porque tiene canciones reutilizadas y ese es Exactamente. Pero si no, muchas veces dice, bueno, yo te quiero contar una historia y quiero que tenga esta carga emotiva. Yo pienso que lo que, valga la redundancia, porque son 2 palabras distintas, pero lo que motiva la carga emotiva, ¿no? Es qué tipo de música vas a elegir, ¿no? O qué tipo de compositor. Porque si vos llamás a Ángel Mahler para que te haga la música, vos querés que suene a Ángel Mahler. Vos querés que suene a Drácula, el Jorobado de París. Vos querés que total, y si suene a sabemos que hace un eso. musical muy chico, capaz Ángel Mahler, capaz es buenísimo, pero sabemos que él, los mayores éxitos son todas cosas Y gigantes. sí, o sea, obviamente todos tienen sus propuestas, ¿no? En ese sentido, él ha hecho musicales más conectados con cosas chicas, incluso con Pepe también. Pero vos sabés que si llamás Ángel Mahler, va a ser pomposo, gigantesco, monstruoso, y ese es el sonido que va a tener, ¿no? Ahora, vos querés algo íntimo, algo bello, no, porque no, o sea, No, no, bueno, total, digamos, sí, Mahler es súper capaz, entonces hablar mal de sí, sí, nadie. no, no. O sea, Acá vos tenés a un querés, Chapira que está muy acostumbrado a hacer cosas pequeñas y hermosas. exactamente, de repente vos querés un musical desde ese lugar y sabes que Chapa es una bestia, ¿me entendés? O vos querés que suene de esta manera, de esta otra, ¿no? Eso es lo que te motiva a Total. vos elegir el compositor. ¿Y cómo elegís el género? El género ¿O era, cómo sabes qué género? No sé, por ejemplo, Alberdi. ¿Qué género le pusiste y por qué ese género? mira, es difícil definir el género de Alberdi, obviamente tiene mucha influencia de... Yo lo que hice con Alberdi fue, primero hacer lo que me nacía, ¿no? Y quise agarrar esta energía media urbana que tiene Hamilton, pero tampoco quería que fuese una copia barata, ¿no? Qué sé yo, a quien diga, esto es una copia de Hamilton. Bueno, pero todos conocemos Hamilton, pero hay otros musicales que nacieron porque es como un género nuevo que se generó,
¿no? Para la redundancia. Hamilton generó un nuevo género en el teatro musical, que es contar musicales históricos en cada país. De hecho, hay un musical en Perú que se llama La Mariscala, que tiene la misma estructura de Hamilton, con una historia de ellos, ¿no? Hay un musical que es sobre la historia de la creación del canal de Panamá, que tiene la misma estructura de Hamilton. Six nace a raíz del éxito que tuvo Hamilton, y es una historia inglesa, ¿no? ¿Me entendés? Entonces se genera una nueva arista, es una nueva búsqueda de esto, y Alberdi entra dentro de eso, ¿no? Claro. Entonces digo, bueno, recurramos a eso, que no es nada alejado de nosotros. De hecho, en la cultura, en el mundo latino, los mayores hacedores del género urbano o del rap urbano o el trap son argentinos, ¿no? Sin ir más lejos, mira, te lo muestro. Y yo soy fan de este hombre, ¿me entendés? ¿Y de dónde es? Es argentino. Sí, sí. Y yo estando en Italia, en la Performer Cup, o veo a un montón de gente, o pibes que hacen danzas urbanas o de distinto calibre, bailando canciones de Bizarrap. Entonces, mezclo eso con cosas nuestras, con folclore argentino. Y eso, el folclore argentino me queda bastante claro por qué. ¿Por qué el urbano? Porque creo que, mirá, esto es una absolutamente técnica la elección. Y creo que Hamilton se agarró de eso también. Hay mucho que decir en poco tiempo. Entonces, el parlato, el rapeo te ayuda a eso, ¿me entendés? Tú, y contaste todo eso. Y lo pudiste meter. Claro, de hecho vos habías creado la vida de Lin-Manuel Miranda en una canción de rap, que fue también por eso, porque era muy bueno para timing. Para poder contar todo, exactamente. En una canción de rap conté toda su vida hasta el momento en que saqué esa canción, fue hace 4 años, creo. Sí, que eso está en tu canal. Está en el canal, sí, sí. Perfecto. Y en cuanto a las letras, ¿qué hace que sea tan del musical? ¿No? Tiene como una letra muy diferente el musical. ¿Y qué es lo que, si vos componés una letra para un musical y una letra para tu vida, porque a veces muchas veces o te contratan? Mira, incluso en la música también el teatro musical suena a teatro musical, ¿viste? Que ya tiene como una identidad en eso. Y en la letra, lo importante es saber elegir si estás en un recitativo, o sea, si estás en un diálogo hablado, si estás en un monólogo, si estás en un soliloquio. Eso es lo que define lo que está pasando con la letra, ¿no? Porque vos tenés el segundo acto de La Sirenita, donde Ariel es muda y ella canta canciones. Entonces, ¿cómo puede ser? ¿Me entendés? Entonces, ¿qué está cantando? Está cantando lo que pasa en su cabeza. ¿Qué tengo aquí? Qué bellísima. No, me permite ser mucho más literal porque es lo que está en mi cabeza. Exactamente. Es la escena de ese personaje en esa serie que te gusta, diciendo, rayos, pensaba que podía lograrlo, pero no, es más fuerte que yo. Uno en la vida natural no piensa así las cosas, pero te lo tiene que dejar explícito. Sí, sí, que queda muy claro. Y los diálogos que decías antes, que es súper del musical. Exactamente. Fuera de que los Pimpinela lo han hecho. Claro, bueno, se puede usar es muy raro en la música popular, así diálogo de... Pero mirá cómo funciona cuando lo utilizan, ¿me entendés? Amiga, algo malo ha pasado, te paso, ¿entendés? Y parece una canción de teatro musical, una letra de teatro musical, eso. Total. ¿Y vos tenés algunas como normas muy claras de las letras o los dejás llevar como te van entrando las ideas o entendés que tiene que funcionar? Sí, yo trato, no siempre me sale y también por eso trabajo con otros letristas. Yo soy letrista y me encanta escribir letras, pero cuando siento que hay otro tipo de cosas que necesito, trabajo con otro letrista. Uno de ellos es Cesario Alfonso García, con el que hice La Isla del Tesoro, de Olinda, que es muy poético ella y me encanta cómo escribe. Cuando yo quiero que tenga esa vibra poética, busco a él. ¿Me entendés? Cuando yo quiero que tenga una intención más directa, que la gente entienda que esto pasó por esto, y ahí me encargo yo de las letras. Total. Tenemos nuestro musical, tenemos nuestra estructura, tenemos nuestra historia, tenemos nuestros personajes, la música, las letras. ¿Cómo evitamos los baches, como le llamas un poquito en el libro? Sí, yo hablo en un capítulo de los baches, que es súper natural que suceda, que es cuando decís, ¡oh, qué larga esta parte! Señor mío, Dios mío. No, pues se me hizo larguísimo, no sé qué. Esos baches generalmente lo que hacen es justamente nacen cuando vienen más de los borradores y se eliminan con los tryouts, como se dice en Broadway, o con las pruebas o con los ensayos. Fundamentalmente, yo lo que aconsejo en el libro, que lo explico más ahí, pero voy al grano en esto, es que si vos tenés un bache, no dudes en cortarlo. Si vos tenés, o sea, porque si es un bache, si te está aburriendo, si no te está diciendo nada que sume y lo estás metiendo porque zaraza,
sacalo. O sea, es importante identificar cuáles son estos, digamos, como en inglés roadblocks, estos Sí. obstáculos para que se cuente la historia que queremos contar. Exactamente. Obvio, todo esto está más claro en el libro, ¿no? Yo no lo voy a negar, sé que tiene mucho más detalle. No, pero te puedo dar un ejemplo fantástico. Hay un personaje en Hamilton que se llama Lafayette, ¿me entendés? Y es un personaje que Hamilton lo conoce en los primeros, no sé, en la segunda canción del musical. Lo conoce cuando se presenta Aaron Burr. En la vida real no lo conoció ahí, lo conoció mucho después. Pero hizo, para que Lin-Manuel Miranda tener que volver a presentarlo después, no sé, un kilómetro, dijo, meto todos de una, pongo total, después licencia artística. ¿Me entendés? Ahí solucionaste un bache. Y no complica la veracidad más allá Y de... no, porque vos sabés que estás viendo, o sea, vos sabés que Thomas Jefferson no entró así en el Congreso. Obviamente vos tenés que entrar en ese universo porque si no te morís. Si te están contando una historia real, desde el punto de vista de Lin-Manuel Miranda, pero... Sí, digamos, siempre toda historia está un poco ficcionada. Tampoco Alberti iba a decir cada palabra exacta. Sí, por eso, es más, hay muchas cosas que dice Alberti que son lo que yo pienso que tendría que haber dicho ante esta situación en la que él tomó esta decisión. Totalmente. Bueno, eso es un punto también bastante que desarrolló, sé que es interesante, que es ¿cómo entendés cómo hablaría un personaje? Es buenísimo eso. Yo también lo desarrollo acá y lo que pongo en práctica yo es conocer gente y detectar personas que conozco a las que yo le asigno, digo, ay, esta persona, este personaje tiene una energía muy, muy Guido. ¿Qué me diría Guido? ¿Me entendés? Y lo pongo en ese contexto. ¿Qué pasaría si Guido fuese el rey de Italia pre-Garibaldi? No sé. Claro. O sea, qué miedo, ¿con quién me asociará? Claro, bueno, si vos te dices, tendría esta personalidad, vos sabés que el rey de Inglaterra no era lo que presentan en Hamilton, ¿me entendés? Que lo presentan como un caprichoso, como un mañoso y un personaje que va con... ¿Me entendés? Eso está construido así para... Es una decisión de decir, bueno, necesito este personaje porque a la historia le hace bien también. Exactamente, ¿me entendés? Pero vos decidiste que esa sea la particularidad de ese personaje, ¿no? Entonces yo personalmente me baso en cómo escucharía hablar a alguien que tiene una personalidad similar, ¿no? Entonces, qué sé yo, vos conocés a alguien que te hace reír un montón y digo, yo quiero crear un personaje que sea como este, ¿me entendés? Y que va desde este lugar. No, le sacás esa esencia. Otro tema que no podemos dejar pasar, que es, obviamente es importante la actuación, el canto y el baile. ¿Qué lugar ocupa el baile en el musical? ¿Es necesario el baile en el musical? Qué pregunta, ¿no? Porque hay muchos ortodoxos que te dicen que sí, otros que no. Para mí, yo personalmente, o sea, si no hay danza en un musical y es como que le falta algo fundamental. Yo amo la danza, es una cosa personal que a mí me gusta en mis musicales, pero también acepto que es una cuestión propia, ¿no? Y que hoy no puedo decir que si no tiene, porque de repente, te voy a poner un ejemplo musical bellísimo, que para mí es uno de mis favoritos argentinos, Personas que se encuentran. Personas que se encuentran en lugares de Juan Pablo Shapira y Nacho Olivera. Iba a decirte personas directamente, ¿no? Pero de Nacho Olivera y Shapira. Es un musical bellísimo. Tiene 0,0001 de danza en un momento que dos personajes se pueden a bailar, pero por una cuestión ahí, ¿me entendés? Y es uno de mis musicales favoritos argentinos, ¿me entendés? Tiene unas canciones preciosas y es un señor musical. Entonces no te puedo decir si es fundamental. Sí te digo que yo personalmente cuando lo creo, la necesito. Sí, y esto capaz es opinión mía, ¿no? Pero se nota mucho cuando está forzada la danza y cuando está orgánica. Y nada, creo que acá Shapira y Olivera fueron súper claros en entender que no era orgánico o era solo en un momento en particular y que el resto no estaba y no lo pusieron. Y está perfecto así. Y sí, y porque es un personaje de dos actores. Entonces también pasa eso, ¿no? Cada quien toma las decisiones en base a lo que necesita y como han habido música, como existen musicales de los mismos autores que tienen números hermosos de danza. Es dependiendo de la situación, en el contexto y si se justifica. Hay una escena de Alberdi donde llegan, porque Alberdi frecuentaba mucho a Mariquita Sánchez de Thompson, ¿no? Y Mariquita Sánchez de Thompson se caracterizaba justamente por hacer tertulias, o sea, fiestas que organizaba con un montón de personalidades, iban un montón de nombres que hoy son nombres de calles de Buenos Aires, ¿no? Y hacía fiesta. Y el que tocaba el piano en esas fiestas era Alberdi. Y él hacía bailar a la gente. ¿Cómo no vas a poner un número de danza ahí? Somos idiotas si no haces. ¿Me entendés? Entonces, eso es lo que dice, ahí va, ¿me entendés? Ese número, ¿no? Pero se tiene que justificar.
Sí, sí, totalmente. Si no, se siente forzado y no, Sí. no va. Hay una frase viejísima que se dice, si no te lo puedo decir es del ambiente del teatro musical, si no te lo puedo decir con palabras, te lo digo en una canción, y si no te lo puedo decir en una canción, te lo bailo. ¿Me entendés? Por ahí uno se puede agarrar esa estructura para generarla. Sí, para entender qué Sí. va en cada momento. Y el otro tema, por ejemplo, derechos. ¿Se puede hacer la historia de Alberdi? ¿Hay algún problema con que sea una persona real? Mirá, hay lo que se llama derechos de vida. En el caso de que vos cuentes una historia de alguien que existe hoy por hoy, que está vivo. O en el caso de que sea, por ejemplo, vos querés contar la historia de, no sé, de Donald Trump, ¿me entendés? O querés contar la historia de, no sé, De cualquier persona viva. de cualquier persona viva que está viva, de Guido Lacy. Y vos podés pedirle los derechos de vida a esa persona para que te los dé, o lo puedes hacer sin autorización, que también lo puedes hacer. Puedes comer una demanda de esa persona si no le gusta nada, ¿me entendés? Claro. A menos que tomes. Sienta que es una injuria. Exactamente, que sienta que es una injuria. Porque generalmente, qué sé yo, por ejemplo, cuando se hizo Red Social, la película de Mark Zuckerberg, no tenían la licencia para poder hacerla porque Mark no los autorizó, ¿me entendés? Sin embargo, se hizo. Pero ahí está donde uno, yo no sé si él entró en juicio con ellos, fue una cuestión muy. Claro. O se toman recaudos, como por ejemplo ahora la serie de Chespirito, que el personaje de Florinda Mesa no se llama Florinda Mesa, es otro personaje. Claro. Otro personaje que tiene el mismo nombre, parecido, y se viste similar, ¿entendés? Entonces vos sabés que es ese personaje. ¿Y en el caso de Alberdi lo pudiste hacer porque murió? Y lo que pasa es que porque ya son personajes históricos y hay una regla que esto es a nivel mundial, hay algunos países que es más, otros países donde es menos, pero a 70 años, esto de algo escrito, a 70 años de la muerte del autor de una obra, la obra queda, la obra pasa a pertenecer a todo el mundo, por así decirlo. No se pierde el derecho de paternidad, pero vos la podés usar. Por eso Pepe y por eso Ángel pudieron hacer, que se llama El fantasma de Canterville de Oscar Wilde, porque Oscar Wilde murió hace más de 70 años. No sabemos que el fantasma de Canterville es de Oscar Wilde, lo sabemos, es el derecho de paternidad, pero ellos pueden agarrarse de esa obra y contar su historia y utilizarlo, porque ya es de dominio público, se le llama. Lo mismo pasa con la vida, los derechos de vida, etc. Total, es decir, yo puedo agarrar la historia de Drácula y plasmarla, pero no puedo agarrar la historia de Pepe Cibrián y Mahler de Drácula. Exactamente, tenés que agarrar la versión que se ha liberado, o sea, la que tiene el dominio público. Que es un poco también lo que hiciste con La Sirenita, que agarraste la historia original. Claro, el cuento original, exactamente. Puntualmente porque quería hacer ese infantil, es uno de mis personajes favoritos de toda la vida, y en su momento hicimos ese infantil bonito, pero no creo que lo vuelva a hacer, y lo mismo hice con La Bella Durmiente en su momento, claro. Fueron musicales de mi primera instancia. Y digamos. Entonces, ¿fue legal Mansión Maniática? Mansión Maniática sí fue legal. ¿Y sabes por qué? Porque fue una parodia. Ese es otro tema, ¿no? Digamos, si vos aclarás que no está basado en 100%, es una parodia, estaba todo bien. Por ejemplo, hay grandes musicales que son parodias de cuando es una parodia y vos dejás explícito que lo que estás haciendo es, valga la redundancia, parodiando el producto, lo puedes utilizar. Exactamente, sí, acá se hizo 50 sombras la parodia. Exactamente, 50 sombras. Está haciendo Friends la parodia. Exactamente, hay una parodia de Stranger Things, hay una parodia pero es evidente, o sea, por ejemplo, salen los monstruos de Stranger Things bailando así, vos sabés que no está contando. Bueno, Twister que habías dicho es una parodia. Es una parodia de la Aladdin de Disney y de Wick, justamente, que son cosas, pero son parodias. Entonces, si vos lo haces en parodia, lo tenés que hacer bien, tenés que, o sea, la canción de Mansión Maniática que se llama Es una parodia, te dice, no sea tramposo, no digas que, hacelo bien, hacelo legal, porque querés hacerlo, hacelo bien, no sea boludo. Realmente. ¿Y cómo producimos todo esto? ¿Cómo depende. Con muchas ganas. Con mucho amor, por entrega, por el producto. Pero es una gran dificultad desde Argentina, ¿no? Empezar a producir y crear y poder montar todo. Lo que pasa es que, bueno, todo tiene su coste. Generalmente los hacedores son grandes soñadores que dicen, bueno, ok, ¿con qué cuento? Yo soy defensor de hacer con 2 sillas y una vela, como se decía antes. Yo soy defensor de eso. Me encanta. ¿Eso quiere decir, lo hacemos con 2 sillas y una vela o con toda la producción de Wicked? Si tuviese que elegir la producción de Wicked, dame la producción de Wicked, más vale. Pero depende también la historia, porque vos no te vas a poner a contar una historia,
Pongo un ejemplo musical argentino, mamá estaba chiquita y va a bajar el personaje del cielo colgado, ¿me entendés? Y qué sé yo, o sea, hay cosas que son absurdas, que no tienen Sí, si algunas necesidad. cosas un poco también te lo va pidiendo la Claro, obra. exactamente. Sería raro montar Wicked profesionalmente sin nada de producción. Sí. Digamos, se puede, pero es un poco más Y difícil. se puede, pero es más difícil. Totalmente. Bueno, entonces terminamos el musical y ¿terminó? ¿Y se acabó? No, mentira. El musical siempre va a seguir vivo. Y lo ves incluso en muchos musicales argentinos, lo ves en los musicales de Cibrián Mahler. Cada vez que se hace una versión de Jorobado de París, alguna letra se cambió, algo se cambió, cada vez que se hace una versión, e incluso en Drácula, que es algo que estaba súper estructurado, en la versión de los 20 años se retomaron cosas, se cambiaron cosas. Siempre está vivo, porque depende también del autor, de los autores, de los directores, de la visión de cómo te responde el público a ciertas cosas, ¿no? La Isla del Tesoro, que es un musical mío que hace 10 años lo tengo en cartel, se hace en todo el mundo y de repente veo que en México tomaron esta decisión que me pareció fantástica, entonces a partir de ahora ya lo empiezo a usar, ¿me entendés? Frank Weinhorn, que es uno de mis autores favoritos, que es el autor de Jekyll and Hyde, que yo tenía Scarlet Pimpernel, que es un musical que él hizo, y una de las canciones de Scarlet Pimpernel era Only Love, que es uno de los temas más hermosos del teatro musical. Y él dijo, esta canción no se luce tanto acá. Y hizo un musical sobre Rudolf, un personaje histórico de Europa, y dijo, voy a agarrar esta canción y la voy a poner acá, pum, ahora se grabó el disco de esa versión de Scarlet Pimpernel, está ahí, Only Love, ya cuando se representa ese musical, ya no se usa Only Love ya está en este musical, ¿me entendés? Entonces... Sí, va evolucionando todo. So, ¿Y cuándo termina de estar completo? ¿O nunca cambia? Nunca. Nunca. De hecho pasó con Evita, ¿no? Que hasta después de la película siguieron haciendo cambios en Y Che, en todo. siguen los cambios. Nunca paran de hacerse cambios. Hay musicales que sí que funcionan y vos sabés que tienen que estar así, que ya están consagradísimos así, como los fantasmas de la ópera. Y aún así le van Y cambiando aún cosas. así le van cambiando cosas, a eso digo. Ahora me ¿viste? parece que el fantasma viene como más inmersivo, viene con otro juego. Se va experimentando. Los Miserables tuvo 70.200 millones de cambios. Y siguen teniéndolos. Sí. Y para ir cerrando, con toda la experiencia que vos tenés en el teatro musical, ¿cuál es la clave para crear un musical? Comprar mi libro. Es una broma. Una vez puse, te digo una anécdota rápida, que la compartí una vez. Creo que la clave, o sea, por lo menos en lo que a mí respecta, es rodearte de gente que vea con los mismos ojos de amor que vos ves tu obra, ¿me entendés? Porque por ahí uno se vuelve loco y decir, yo me volvería loco porque esta actriz sea este personaje. Y buscás y capaz que te aceptó porque le insististe 70.000 veces, pero después no puede ir a tus ensayos y te terminás decepcionando y dice esto, te dice lo otro y de repente encontraste una piba que la escuchaste cantar 2 segundos y dijiste, esta es. Y esa persona se enamoró y adoptó tu musical como propio, adoptó las canciones y dice, para mí la clave para hacer un musical es que el equipo que te rodee esté igual de enamorado que vos de lo que estás haciendo. O sea, eso es para mí lo fundamental. Si no lo lográs, y vas a ser el único que esté arriando el rancho, digamos. Es como, vas a ser el único que ve a la liebre como si fueses esos sabuesos, ¿me entendés? Y todos los demás simplemente van a acompañarte porque los estás arrastrando. En un género que requiere tanto esfuerzo, ser el único que Exactamente. estira Y es difícil. es difícil. Eso es para mí la clave. Totalmente. ¿Dónde conseguimos cómo crear un musical? Me podés escribir a mí por privado o le escribís a Guido por Gea Y le voy a decir que y le me lo delegué a mí y ahí lo podés conseguir. La verdad que está, nada, trato de, si vives en Capital Federal o en el Gran Buenos Aires, te lo puedo hacer llegar de alguna manera, si no, nos ponemos de acuerdo, veo si te lo puedo enviar por correo, por ejemplo, yo viajo mucho por Argentina. Si yo vivo en España, te lo puedo mandar en PDF, en ebook. Perfecto, o sea, está la versión digital y la física, yo conseguí mi física, que ya ahora me firmarás. Sí, señor. Buenísimo. Bueno, después más adelante quiero que vengas para entrevistarte como Pablo, hoy hablamos mucho de crear un musical, pero me interesa mucho tu carrera también. Sería fantástico. Muchas gracias, Pablo. Gracias, Guido.